Este es un tema bastante importante dentro de la valoración neurológica. Habíamos ya hablado de la evaluación de la primera parte del examen neurológico, que es el nivel de conciencia. Luego habíamos hablado sobre lo que se respecta a la parte de funciones mentales superiores. Y ahora en el tercer punto vamos a hablar sobre los pares craneales. Como les decía, este es un tema muy importante porque hay que entender algunos aspectos de cómo funcionan los pares craneales, qué tipo de actividad tienen, para, en base a la evaluación clínica, poder nosotros determinar la afectación de cada uno de ellos y, sobre todo, lo que es más importante, la localización de la lesión cuando están afectados estos pares craneales. De ahí que la presencia de una alteración de los pares craneales puede llegarse a determinar como un signo de localización o un signo de focalización neurológica. Luego van ustedes ya a escuchar, cuando tengamos ya revisemos las patologías neurológicas, lo que se llaman los signos de focalidad. ¿Por qué se determinan estos signos de focalidad? Porque estos nervios tienen un núcleo de nacimiento en una estructura principal del sistema nervioso central, que es el tronco cerebral. Habíamos hablado, cuando hablamos del sistema nervioso, habíamos indicado que en el sistema nervioso central estaba estructurado principalmente por los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico, aparte de que tiene otras funciones, una de las funciones importantes es que es el centro del nacimiento de los nervios craneales. Esto es importante que ustedes vayan ya definiendo las tres porciones del tronco encefálico, que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. En cada uno de estos segmentos, cada uno de estos segmentos va a dar lugar al nacimiento de los nervios craneales. De aquí en adelante vamos a hablar de nervios mesencefálicos, de nervios protuberanciales y de nervios bulbares. Cada uno de estos van a determinar la presencia o el daño focalizatorio al hacer la evaluación neurológica. Y aquí hay que tomar algunas consideraciones especiales con respecto al tronco cerebral y los pares craneales. Primero, los dos primeros pares, bueno, son 12 pares craneales, esto ustedes ya saben, que hay 12 pares craneales, uno por cada lado. El nervio o el primer par craneal junto con el segundo par craneal, esto es el nervio olfatorio y el nervio óptico, son los únicos nervios que no nacen en el tronco encefálico. Todos los pares craneales tienen su núcleo de nacimiento en el tronco cerebral, excepto el nervio óptico y el nervio olfatorio. El nervio olfatorio nace a nivel del bulbo olfatorio localizado en la mucosa nasal, y el nervio óptico nace a nivel de la retina, localizado en el polo posterior del globo ocular. Entonces, estos dos nervios no tienen núcleos de nacimiento a nivel del tronco encefálico. Estos nacen a nivel de estructuras nerviosas dependientes ya sea del bulbo olfatorio o de la retina. Vamos a arrancar con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Cada uno de ellos tiene un control sobre el sistema nervioso desde el punto de vista motor,
sensitivo y autonómico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de ellos va a tener una acción motora, una acción sensitiva o una acción autonómica. El nervio olfatorio es un nervio netamente sensorial. Como ustedes saben, la principal acción del nervio olfatorio es el olfato. Para poder nosotros examinar al nervio olfatorio, necesitamos generar un estímulo sensitivo, ¿no es cierto? Un estímulo olfatorio, el cual es percibido por el nervio y este a su vez transmite esta percepción a los centros nerviosos principales para la identificación de este estímulo. Así es como funciona este nervio y ustedes van a ver aquí en esta gráfica lo que les había indicado, que el nervio olfatorio inicia a través de una serie de ramificaciones nerviosas que se localizan en la mucosa pituitaria y luego estas forman el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio a su vez forma lo que se llaman las cintillas olfatorias y las cintillas olfatorias van a dar, finalmente van a terminar a nivel de la base. Aquí ustedes están viendo, esto es el lóbulo temporal, y en la base del lóbulo temporal, a nivel del uncus, del hipocampo, ya habíamos hablado de esta estructura, ahí se localiza o ahí está la parte, la porción terminal del nervio. Entonces, el estímulo olfatorio se recoge a través de las ternillas nasales. Estos estímulos son percibidos por el bulbo olfatorio, conducidos a través de las cintillas olfatorias y identificados finalmente en la porción basal del lóbulo temporal a nivel del hipocampo. Aquí es donde están las células que se encargan de identificar esta sensación olfatoria. ¿Cómo es que nosotros podemos explorar este nervio? Lo que vamos a hacer es utilizar estímulos sensoriales, ya habíamos dicho, estímulos olfatorios, puede ser, por ejemplo, café, puede ser un perfume. Lo que se recomienda es no utilizar estímulos olfatorios muy intensos que puedan lesionar la mucosa olfatoria. Anteriormente se utilizaba el alcohol para poder generar este estímulo. Actualmente no está permitido el uso del alcohol, pero sí podemos utilizar, por ejemplo, café, un desodorante, un perfume o inclusive una barra de jabón. Al nosotros acercar el estímulo a una ternilla nasal, le vamos a pedir al paciente que perciba este estímulo y le vamos a decir al paciente que identifique este estímulo. Y el paciente va a estar en capacidad, ¿no es cierto?, de identificar ya sea el estímulo olfatorio, ya sea el café, ya sea el perfume, ya sea un desodorante o, como les decía, inclusive se puede utilizar la barra de jabón. Y el paciente tiene que ser capaz de percibir, de identificar estos estímulos y el examen se lo hará por separado a través primero de una ternilla nasal y luego de la otra ternilla nasal. Una vez que el paciente es capaz de percibir estos estímulos, los médicos vamos a ser capaces de definir las alteraciones que pueden haber en la percepción de este estímulo. Y vamos a tener que pueden haber alteraciones cuantitativas y alteraciones cualitativas del olfato. Dentro de las alteraciones cuantitativas, la disminución en la percepción del estímulo se llama hiposmia. La ausencia de percepción del estímulo, anosmia. Y un aumento en la percepción del estímulo, la hiperosmia. Entonces aquí tenemos ya 3 términos que vamos a utilizar de aquí en adelante.
después de generar esta evaluación olfatoria. El paciente puede tener hiposmia, puede tener anosmia o puede tener hiperosmia. Hablando de las alteraciones de carácter cuantitativas, en cantidad, o está disminuida la percepción, o está ausente la percepción, o está aumentada la percepción. Pero pueden haber alteraciones cualitativas. Por ejemplo, la parosmia o la disosmia son percepciones de carácter ilusorio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, le digo al paciente o le acerco, por ejemplo, qué sé yo, café, y él en lugar de percibir café dice, eso es un perfume, o ese es una barra, es el olor de una barra de jabón, o ese es el olor a Tinier, o ese es un olor a pintura. Estoy generando una alteración cualitativa de carácter ilusoria y a esto le vamos a llamar parosmias o disosmia. El paciente también puede ser capaz de percibir sensaciones desagradables o de carácter sui generis. ¿Sí les ha pasado a ustedes a veces que percibimos olores sui generis, por ejemplo, a heces fecales? O percibimos sensaciones, ¿no es cierto?, desagradables, y muchas de las ocasiones no existe ese estímulo. A esto le vamos a llamar una cacosmia, la percepción desagradable. También el paciente puede tener una sensación perceptiva de carácter alucinatoria y a esto le vamos a llamar una agnosia olfatoria. Esto es ya la incapacidad discriminativa. ¿Cómo nosotros llegamos a esta definición? El momento que acercamos un estímulo hacia el paciente y el paciente no es capaz de discriminar, ¿no es cierto?, entre uno y otro olor. Le vamos a poner primero café y luego le vamos a poner un perfume y le vamos a preguntar qué olores él percibió. Y él no es capaz de discriminar los olores. Y esto es lo que se llaman las alucinaciones o agnosia olfatoria. Entonces, después de evaluar el paciente, nosotros vamos a tener alteraciones cuantitativas o alteraciones cualitativas. No se olviden, en cantidad y en calidad. En cantidad, de hoy en adelante vamos a hablar de hiposmia, de anosmia o hiperosmia. Muchos motivos de consulta de algunos pacientes es justamente esto. Y hoy en día, con el advenimiento de esta pandemia, hemos tenido ya muchas afectaciones a nivel olfatorio. Ustedes han de haber escuchado en todos los centros de información que una de las manifestaciones de este virus es justamente las alteraciones en la percepción olfatoria. ¿Qué dicen los pacientes? Doctor, sabe que no percibo nada. No percibo ningún olor, no tengo una sensación perceptiva del olor. He perdido el olor, dice, no percibo nada. Y cuando uno les evalúa, uno puede identificar que sí está percibiendo, pero lo hace de una manera disminuida, o simplemente está ausente la percepción o está aumentada. Y ya podemos determinar en base a esta terminología neurológica. Pero también hemos tenido esto. Yo he tenido 2 pacientes con problemas de discriminación. Sí, he tenido 2 pacientes con este tipo de alteración. Esta capacidad olfatoria se da porque este virus ocupa justamente el bulbo olfatorio
y genera alteraciones a nivel del bulbo, y esto es capaz de alterar la transmisión del impulso olfatorio. No se olviden, el primer par craneal, el nervio olfatorio, y tiene que ver con la sensación olfatoria. La valoración se lo hace a través de estímulos olfatorios, y en la zona del cerebro que identifica este estímulo es la región basal del lóbulo temporal a nivel del hipocampo. Cuando tengo un paciente que tiene alteraciones en la percepción olfatoria, es responsabilidad del médico definir: ¿será que el problema está en la mucosa olfatoria? ¿Será que el problema está en el bulbo olfatorio? ¿Será que está en las cintillas olfatorias? ¿O está ya en los centros nerviosos principales del olfato? Y ya saben ustedes, y siempre a ustedes que están estudiando medicina, ahora les van a preguntar, ¿por qué el coronavirus afecta el olfato? Ustedes saben que hay una afinidad del virus en la localización a nivel del bulbo olfatorio y genera un proceso de desmielinización a nivel olfatorio. Y esto hace que se reduzca la percepción olfatoria hacia las zonas centrales. No es un daño estructural a nivel de los centros nerviosos a nivel cerebral. El problema de estos pacientes es a nivel del bulbo olfatorio. No se olviden las alteraciones cuantitativas y cualitativas del olfato. Después de evaluar el primer par craneal, vamos a evaluar el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Al igual que el primero, es un nervio netamente sensorial. Este nervio tiene como acción principal la vista. El primero el olfato y el segundo la vista. ¿Qué evalúa o cómo se evalúa el segundo par craneal? Vamos a evaluar la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca. Vamos a evaluar el campo visual a través de una prueba que se llama la campimetría de confrontación. Cuando se les pregunte, ¿cómo se evalúa el campo visual? A través de la prueba de campimetría por confrontación. Esto es lo que se hace en la consulta al evaluar el segundo par craneal. Un reflejo que es muy importante evaluar cuando evaluamos el segundo par craneal es el reflejo fotomotor directo y el fotomotor consensual. Este nervio que es el segundo par craneal, el nervio óptico, funciona como un nervio de aferencia, se llama, en el estímulo o en la formación del reflejo fotomotor. Todo tipo de reflejo o actividad refleja tiene un nervio de aferencia, que es el que lleva el estímulo, un nervio de eferencia, que es el que da la respuesta a ese estímulo. Entonces, el segundo par craneal es un nervio de aferencia del reflejo fotomotor. Y finalmente, y una situación muy importante en la evaluación del segundo par craneal, es el fondo de ojo. Estos 4 pasos tiene que seguir el médico para evaluar el segundo par craneal o nervio óptico. Una situación anatómica muy importante para entenderle a este nervio. Ya les había dicho que este nervio nace en la retina. Después de formar todo este trayecto nervioso, termina a nivel de la cisura calcarina del lóbulo occipital. Acuérdense que el primer par craneal nace en el lóbulo temporal. El segundo par craneal termina en el lóbulo temporal el primero, ¿no? Y el segundo termina en el lóbulo occipital, en la cisura calcarina. ¿Qué es importante entender de este nervio? Primero, el nervio óptico derecho, vamos a hablar del nervio óptico derecho. Todos hagan referencia con su ojo derecho.
concéntrense en su ojo derecho para que entiendan esto que es importante en la valoración del segundo par craneal. Todos nos vamos a concentrar en el ojo derecho. El ojo derecho, ¿no es cierto?, está en la parte visual, me refiero ya al estímulo visual. Está conformado por dos ramas, un haz nasal y un haz temporal. Concéntrense en el globo ocular derecho y vamos a hacer de cuenta los dos haces, un haz en el lado derecho, que el haz lateral, que es el haz temporal, y un haz interno, que es el haz nasal. Entonces tenemos dos haces, el haz nasal y el haz temporal. Estos haces se juntan y forman el nervio óptico propiamente dicho. Entonces, el nervio óptico a nivel de globo ocular va a estar conformado por dos haces, el haz nasal y el haz temporal. Luego estos dos haces se juntan y forman el nervio óptico propiamente dicho. Ahora, el haz nasal, ¿no es cierto?, que es el que está acá en celeste. Una vez que llega a nivel de la silla turca, ya ha atravesado, hagan de cuenta que aquí está la cavidad orbitaria. Una vez que ya el nervio sale de la cavidad orbitaria, ahí se forma el nervio llega a nivel de la silla turca y a este nivel hay un fenómeno con estas dos ramas. El haz nasal se cruza al lado contrario, al lado contralateral. No así el haz temporal, que sigue su mismo trayecto. Y aquí se forman ya dos haces. El haz nasal cruzado y el haz temporal directo. Esta estructura es lo que se llama el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? La conformación de un haz nasal cruzado y un haz temporal directo. Y este cruzamiento de los haces nasales es lo que se denomina el quiasma óptico, el entrecruzamiento de los haces nasales. Fíjense acá, este es el haz nasal derecho y este es el haz nasal izquierdo. Y los haces nasales se cruzan sobre la silla turca para formar el quiasma. Mientras que los haces temporales tienen su trayecto ipsilateral, no cruzado o haces directos. Ahora, fíjense aquí que el haz temporal que no se cruzó sigue su trayecto, ¿no es cierto? Se junta después del quiasma con el haz nasal del lado contrario y forman un solo nervio. Miren aquí cómo es que el nervio óptico, el haz temporal directo, se cruza con el haz nasal cruzado para formar el tracto óptico. ¿Por qué está conformado el tracto óptico? Por el haz nasal directo y el haz nasal cruzado para conformar el tracto óptico. Y el tracto óptico toma contacto directo con una estructura mesencefálica que se llama el núcleo geniculado lateral. Hasta allá llega el tracto óptico. Estas fibras, después de desprenderse del núcleo geniculado lateral, se agrupan en 4 fibras. Y estas 4 fibras, tanto externas, 2 externas como 2 internas, van a formar la radiación óptica. Y la radiación óptica va a terminar en la cisura calcarina del lóbulo occipital. Esto es muy importante que ustedes tengan claros
la parte anatómica de este nervio. No se olviden. A nivel del globo ocular, dos haces, el haz nasal y el haz nasal y el haz temporal. Una vez que sale de la cavidad orbitaria, se forma el nervio óptico por la unión de estos dos haces. A nivel de la silla turca, se entrecruzan los haces nasales, que son los únicos que se cruzan, y forman el quiasma óptico. Después del quiasma óptico, el nervio forma el tracto óptico con el haz nasal, el haz temporal, directo, y el haz nasal cruzado. ¿Dónde termina el tracto óptico? En el núcleo geniculado lateral, que es una de las partes del mesencéfalo. Si aquí vamos a hacer de cuenta, aquí vendría el mesencéfalo. Y esta porción lateral se llama núcleo geniculado lateral. A partir del núcleo geniculado lateral nacen ya 4 ramificaciones que se llaman las radiaciones ópticas. Externas 2, internas 2. Y al final, todas estas radiaciones terminan en la cisura calcarina. Ahora bien, ya entendiendo la anatomía, ahora vamos a hablar de la fisiología. ¿Cómo funciona el nervio? Si nosotros nos vamos, hagan este ejercicio ustedes en casa, tápense el ojo izquierdo y van a mirar al frente. Miren al frente nada más. Y ustedes van a ver todo lo que se ve al frente. Con su mano señalen todo el contorno, ¿no es cierto?, que se ve al frente. Y este contorno es lo que se llama el campo visual. Me voy a tapar el ojo izquierdo, voy a mirar al frente y todo el contorno que yo veo se llama el campo visual. ¿Ya? Ahora, como saben ustedes, hay dos, ¿no es cierto?, dos haces que conforman el nervio óptico, el haz nasal y el haz temporal. Y aquí viene una situación importante. El haz nasal, tápese en el ojo izquierdo, miren al frente y hagan de cuenta que el haz nasal está aquí en la parte interna. Pero el haz nasal mira el campo temporal, no mira el campo nasal. Lo que hace el nervio nasal es, o el haz nasal, mirar el campo temporal. Hagan con su mano este ejercicio. Se van a tapar el ojo, van a mirar al frente, abran su mano y todo lo que está hacia la región temporal va a ser de hoy en adelante el campo temporal. El campo temporal. ¿Quién mira esto? El haz nasal. Ahora, lleven su mano hacia adentro y ahí van a ver el campo nasal. ¿Quién maneja esto o quién mira este campo? ¿No es cierto? El haz temporal. Entonces, ¿qué se define con esto? Que los campos visuales que nosotros observamos, vamos aquí ya a dividir en dos campos visuales, el campo visual temporal y el campo visual nasal. Y aquí lo que se define es que cada haz mira un hemicampo contralateral. ¿Sí? Y ahí van a ver ustedes en esta gráfica cómo es que el haz nasal mira el campo temporal y el haz temporal mira el campo nasal. No se olviden que esta es una parte importantísima en la valoración del campo visual. Me tapo el ojo izquierdo, miro al frente y todo lo que miro al frente es el campo visual. Y a este campo le voy a dividir en dos porciones. Un campo temporal y un campo nasal. ¿Quién mira el temporal? El haz nasal. ¿Quién mira el campo nasal? El haz temporal. Es decir, que hay una relación cruzada entre la anatomía
y la fisiología del nervio óptico. Hasta aquí quiero que entiendan esta parte que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que vamos a ver luego donde se afectan la agudeza visual o se afectan los campos visuales. No es lo mismo hablar de agudeza visual que hablar de campos visuales. ¿Quién controla la agudeza visual? El ojo, estrictamente el ojo, a través de los conos y bastones, ¿no es cierto?, que son ya terminaciones nerviosas que permiten la identificación de los objetos, y a través de los campos, ¿no es cierto?, visuales, pero no el campo visual dependiente del hemisferio cerebral, no. Pues vamos a hablar aquí de dos situaciones importantes, lo que les había indicado anteriormente. Una cosa es evaluar la agudeza visual y otra cosa es evaluar el campo visual. La agudeza visual, ¿cómo la evaluamos? A través de la visión de lejos. La mayoría recomiendan que para hacer esta evaluación todos han ido ya a un chequeo, ¿no es cierto?, con el oftalmológico, y ahí les miden cómo está la visión de lejos a través de las tablas de Snelling. Ahora estas ya están automatizadas, están digitalizadas estas pruebas. Antes te ponían un papel al frente, más o menos a la altura de unos 6 metros, con unas letras, y tú tenías que identificar esas letras. Ahora ya está más digitalizado, ahora ya te ponen una pantalla al frente y te ponen unas letras y tú tienes que identificar esas letras. Esto se lo hace a través de la tabla de Snelling. Nosotros aquí en la consulta estábamos evaluando a la antigüita, nos sacamos una tabla de Snelling, le pusimos aquí al frente de mi consulta, ahí está en una pared, y les hacíamos la valoración a los pacientes para la valoración de la agudeza visual. Y la agudeza visual también permite valorar la visión de cerca a través de la tabla de Heger. Esta es en la misma tabla hay una parte inferior donde hay unas letras muy pequeñitas, las cuales el paciente tiene que leer. Y eso permite identificar cómo está la visión tanto de lejos como de cerca. Eso es la agudeza visual. Y eso hay que hacer en la valoración neurológica. Vamos a hacerle interpretar unas letras a 6 metros y a 30 centímetros, la lectura de letras muy pequeñas. Aquí tratábamos de conseguirnos, aquí yo tengo por ejemplo este gel, y en la parte inferior hay unas letras súper pequeñitas, y obviamente lo que hacíamos es que el paciente lea estas letras para que él identifique, poder nosotros identificar cómo estaba la visión de cerca. Pero eso es agudeza visual. Lo que estábamos hablando anteriormente es el campo visual. Y les había dicho que hay una prueba que se llama la prueba de confrontación. Esta campimetría de confrontación se lo hace en el consultorio, el momento de evaluarle al paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner frente al paciente, el paciente va a estar sentado, yo me voy a poner frente al paciente más o menos a unos 30 centímetros y le voy a pedir al paciente que se tape el ojo izquierdo. Yo también me voy a tapar el ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar, ¿no es cierto?, el ojo derecho mío con el ojo derecho del paciente. Es lo que yo les estoy diciendo ahora a ustedes que están en sus casas. Tápense en el ojo izquierdo y miren al frente. Y aquí viene una situación que es parte de la valoración de la campimetría. Ahora yo les voy a pedir, y ustedes le van a pedir al paciente, que mire la punta de su nariz. ¿Cómo van a hacer este ejercicio? Miren al frente,
vean algún foco de referencia que esté en el centro. Yo, por ejemplo, en este momento estoy mirando al centro de la pantalla y encima está la lente de la cámara. Y entonces yo voy a hacer este ejercicio. Miren, voy a mirar al frente y voy a mirar a la lente de la cámara. Tiene que ser un objeto a 30 centímetros perpendicular a la vista. Y le voy a decir, tápese el ojo izquierdo, mire al frente y mire la punta de mi nariz. Eso le voy a decir al paciente. Yo voy a mirar también la punta de la nariz del paciente. Tanto el paciente como el médico van a mirar la punta de la nariz, tanto del explorador como del explorado. Me tapo el ojo y voy a mirar al frente y le voy a quedar mirando la punta de la nariz del paciente y él tiene que quedar mirando la punta de la nariz mía. No debe el paciente realizar movimientos oculares. El paciente tiene que estar con la mirada fija hacia la punta de la nariz. La prueba no sirve si el paciente mueve sus globos oculares. No puede mover. La prueba es así. Me tapo el ojo izquierdo, miro la punta de la nariz. Yo estoy haciendo este ejercicio aquí con la cámara. Es como que él fuera mi paciente. Y le digo, con mi mano derecha voy a evaluar mi ojo derecho. Acuérdense que tengo dos campos, un campo visual temporal y un campo visual nasal. Miro al frente y hago este ejercicio. Desplazo mi mano hacia el campo temporal. Yo tengo que tener la capacidad de observar el movimiento de mi mano sin mover mi globo ocular. Y le digo al paciente, usted mira que yo estoy moviendo mi mano y el paciente me va a decir sí o no. Cuando yo hago este ejercicio, le digo, mire acá a mi nariz. ¿Estoy moviendo mi mano, sí o no? Sí, doctor, perfecto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo la valoración del campo, el campo temporal, verán, campo visual temporal. Luego, llevo mi mano hacia la parte interna y le digo, mire por favor a mi nariz. ¿Estoy moviendo mi mano, sí o no? Sí, doctor. Perfecto. Entonces yo en ese momento estoy evaluando los campos visuales, tanto el temporal como el nasal. Y esa prueba yo voy a repetir con el ojo izquierdo. Me tapo el ojo derecho, le digo que mire a mi nariz, yo también miro la nariz del paciente y le digo, llevo mi mano hacia el campo, ¿no es cierto?, temporal. Muevo mi mano, ¿usted ve que muevo mi mano? Sí. Usted luego llevo hacia el campo nasal, muevo mi mano. ¿Sí mira esto? Sí. Hay pacientes que no logran discriminar los campos. Yo le hago este ejercicio y le digo, ¿qué estoy haciendo ahí? No le veo, doctor. A ver, vamos, míreme a mi nariz. ¿Qué hago ahí? No le veo. ¿Sí? El momento que el paciente no percibe este estímulo, este paciente le estoy determinando que tiene una afectación del campo visual, ya sea temporal o nasal. Esta falta de percepción de los campos nasales se llaman hemianopsias. Hemianopsia, no se olviden. La falta de percepción de uno de los campos visuales se llama hemianopsia. Hemi, mitad. Anopsia, falta de percepción visual del campo visual. No se olviden, no es que el paciente tiene una alteración de la agudeza visual. No percibe los campos visuales. Esto ya es una afectación, ya no en el globo ocular, ya esta es una afectación del nervio. Y eso hay que diferenciar. Cuando un paciente tiene afectación del globo ocular y cuando tiene una afectación del nervio.
Afectaciones del globo ocular, agudeza visual. Afectaciones del campo visual, afectaciones del nervio. No se olviden, hemianopsias. Si no mira el campo visual temporal, hemianopsia temporal. Si no mira el campo visual nasal, hemianopsia nasal. Y yo digo, si el paciente no mira el campo temporal derecho, ¿dónde está el daño? En la vía nasal derecha. ¿Sí? Si el paciente no discrimina el campo nasal derecho, ¿dónde está el daño? En la vía temporal derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que es ipsilateral, del mismo lado. Pero ¿cuándo? Cuando el daño ocurre el momento que emergen las raíces nerviosas del globo ocular. Aquí. Hasta aquí, hemianopsias ipsilaterales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un daño a este nivel, no voy a ser capaz de percibir ya sea este campo o este campo. Y si tengo un daño a este nivel de las dos fibras, tanto de la nasal como la temporal, voy a perder totalmente la capacidad de percepción de los campos. Y aquí van a ver ustedes en esta gráfica que en el ojo izquierdo, el paciente que no ha sido evaluado probablemente tenga los campos visuales conservados, pero el ojo derecho que sí fue evaluado, como está afectada las dos ramas, el paciente no va a tener percepción ni del campo temporal ni del campo nasal. Y a esto es lo que se llama amaurosis. ¿Qué es la amaurosis? La falta de percepción de los campos visuales. En la terminología semiológica, la amaurosis corresponde a ceguera. ¿No es cierto? Ahora ustedes ya saben que un ojo amaurótico es un ojo que no es capaz de percibir los campos visuales, tanto nasal como temporal. No se olviden las afectaciones del nervio óptico en sus dos ramas, posterior a la emergencia del globo ocular, produce amaurosis del mismo campo. Si se daña el nervio óptico derecho, voy a tener amaurosis derecha. Si se daña el nervio óptico izquierdo, voy a tener amaurosis izquierda. No nos demos, en esta parte es importante que vayan entendiendo que los daños en este caso son ipsilaterales, del mismo lado del nervio, el mismo daño de la lesión. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo un tumor en la silla turca y este tumor afecta el entrecruzamiento de las fibras nasales? ¿Ya? El daño del quiasma óptico por afectación o por un tumor en la silla turca, una lesión ocupativa en la silla turca que lesiona el quiasma óptico, ¿qué me va a dar? Fíjense acá que aquí están las dos haces nasales. Y este haz nasal, ¿qué mira? El hemicampo temporal. ¿Sí ven? Y este otro haz nasal, el que viene para acá, ¿qué mira? El hemicampo temporal del lado contrario. Entonces yo voy a tener un paciente que no ve el campo temporal del lado izquierdo y el campo temporal del lado derecho. ¿Pero qué tipo de afectación tiene? Un hemianopsia, ya dijimos. La afectación de la mitad del campo se llama hemianopsia. Y voy a tener una hemianopsia temporal izquierda y una hemianopsia temporal derecha por afectación de las ramas nasales. Y a esto
es lo que se llaman las hemianopsias heterónimas. ¿Por qué? Porque está conformado por la afectación de los haces nasales de los dos lados. Por eso se llama heterónima. ¿Y por qué también se llama heterónima? Porque miran los campos contralaterales. Acuérdense que acá tenemos los campos homolaterales y este sería el contralateral. Por eso se llama una hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Ve? Hemianopsias heterónimas, dependientes de las dos ramas. Bitemporales, porque no veo los campos temporales. No se olviden, hemianopsias heterónimas bitemporales. Cuando las lesiones afectan el tracto óptico, no se olviden que el tracto óptico acá, después del quiasma, el tracto óptico estaba formado por el haz nasal, el haz temporal, en este caso, vámonos a este ejemplo, el haz temporal del lado izquierdo, pero con el haz nasal del lado derecho. Las lesiones a este nivel también me van a dar hemianopsia. Si está lesionado el haz temporal, ¿qué voy a perder yo aquí? ¿Qué parte de la visibilidad voy a perder con este lado? El haz nasal del lado derecho. Miren. Mientras, ¿no es cierto? Que el haz nasal que viene del otro lado me va a dar una afectación del haz temporal del lado, este es de izquierdo, perdón, y este es derecho. Y aquí van a ver ustedes en la gráfica cómo es que se comprometen los hemicampos homónimos, se llaman, ¿no? Ya no es dependiente de estas ramas, sino de una sola rama, del nervio. Por eso es que ustedes van a ver aquí que el nervio nasal izquierdo, el nervio óptico izquierdo en rosado y el nervio óptico derecho en plomito. Como aquí se afectan las ramas del mismo nervio, se llaman homónimas y los campos son homónimos. Si sobreponemos este campo a este, se van afectados los dos campos del mismo lado. Por eso se llaman homónimas. Y a esto se llaman hemianopsias homónimas, a diferencia de lo que pasaba en el quiasma óptico, que eran las hemianopsias heterónimas. Pero ¿qué pasa si se dañan las radiaciones ópticas? Acuérdense que aquí yo les dije que se formaban dos tipos de radiaciones, unas internas y dos externas y dos internas. Si se lesionan las radiaciones ópticas externas, estas de acá, las que están hacia afuera, estas miran los campos ya no hemi, sino los cuadrantes. Miren, este está mirando el cuadrante superior, el del lado izquierdo, y el cuadrante superior del lado derecho. ¿Ya? Entonces aquí en cambio se van a dar lo que se llaman las cuadrontopsias. La lesión de las ramas externas de la radiación óptica produce cuadrontopsias superiores, mientras que la lesión de las radiaciones internas producen las cuadrontopsias inferiores. Estas externas dan cuadrontopsias superiores y las internas dan las cuadrontopsias inferiores. ¿Por qué cuadrontopsias? Porque son 4 ramas, a diferencia de estas que son una sola rama. Y cada una de ellas van a mirar un cuadrante. Y aquí tenemos ya la definición de las lesiones del nervio, del quiasma y las lesiones retroquiasmáticas. Y aquí en adelante, ¿cómo van ustedes a denominar esto? Lesiones prequiasmáticas, lesiones quiasmáticas y lesiones
retroquiasmáticas. Porque así son las evaluaciones en neurología. Las lesiones prequiasmáticas al nervio óptico producen ceguera. Las lesiones quiasmáticas que producen hemianopsias heterónimas. Las lesiones retroquiasmáticas producen hemianopsias homónimas y cuadrontopsias. Y esto tiene que quedar claro. Aquí a mí siempre me gusta quedarme un poco en este nervio porque es un poco complejo y hay que entenderle bien para hacer una buena evaluación y determinar la afectación de este nervio. Y los niveles, pues. Porque si yo digo, viene un paciente a la consulta con una ceguera del ojo derecho, ¿dónde le voy a buscar la lesión? Prequiasmática, delante del quiasma. ¿En dónde? En el nervio óptico. Viene un paciente a la emergencia con una hemianopsia heterónima. ¿Dónde está la lesión? En el quiasma. Pero si viene un paciente con una hemianopsia homónima, le voy a buscar a nivel del retroquiasma o lesiones retroquiasmáticas, ya sea en el tracto óptico, en el núcleo genicular. Y si viene con cuadrontopsias, ¿dónde voy a buscar la lesión? En las radiaciones ópticas de Gratiolet. Anatómicamente esto corresponde a los lóbulos temporo-occipitales. Esto es muy importante que nosotros definamos en esto que se llaman las lesiones prequiasmáticas, las lesiones quiasmáticas y las lesiones retroquiasmáticas. Esto quiero que quede muy claro para que no tengan dificultades en entenderle al nervio y las lesiones que pueden ocasionar. No se olviden, prequiasmáticas, amaurosis del mismo lado de la vía afectada, ipsilaterales. Lesiones quiasmáticas, hemianopsias heterónimas bitemporales, y las retroquiasmáticas, las hemianopsias homónimas contralaterales o cuadrontopsias homónimas superiores e inferiores. Con eso, nosotros hemos evaluado esta parte que se llama de los campos visuales. Luego evaluaremos el reflejo fotomotor y finalmente el fondo de ojo. Bueno, como les digo, siempre en este nervio me retraso un poco. Tengo que ponerle más énfasis en que ustedes entiendan el trayecto nervioso, cuál es la funcionalidad del nervio, cómo se afecta el nervio, en qué partes puede afectarse el nervio y obviamente qué síntomas puede tener el paciente que está afectado el nervio óptico. Cosas muy importantes, ¿no? La sintomatología, en base a eso, la localización, dónde puede estar el daño del nervio y cómo evaluar cada uno de estos daños. Afectación de la agudeza visual, afectación ocular. Afectación del campo visual, afectación del nervio óptico en todo el trayecto del nervio. Bueno, vamos a dejar ahí y el día lunes hacemos un repaso rapidito del reflejo fotomotor y el fondo de ojo para continuar con el resto de pares craneales que vienen a continuación. Pues ya venimos acá donde ingresa a la evaluación del tercero, cuarto y sexto par craneal. Revisen el resto de pares craneales para que cuando tengamos estas exposiciones no se pierdan. Quedamos ahí y nos vemos el día lunes para continuar con el tercero, el cuarto, el sexto par craneal. Ojalá podamos alcanzar entre el quinto, yo creo que sí, 5 hasta el quinto, 6, 7, yo creo que sí avanzamos. Bueno, quedamos así y nos vemos el día miércoles. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego.